otra ponencia que se presentó de otra compañera hace referencia sobre todo, bueno, gracias. Bueno, les decía, otra intervención de la semana pasada se refiere a los pescadores ribereños que tienen pues muchas dificultades en esta etapa con el megaproyecto que los va a desplazar. Otra presentación pues hace un contrapunto, dos de ellas hacen contrapuntos con otros megaproyectos en otras regiones del país y más o menos cómo iluminan la problemática del Istmo de Tehuantepec. Entonces, se pueden consultar ahí las presentaciones previas de la semana pasada y hoy vamos a dar inicio al eje temático que se refiere al Istmo de Tehuantepec como pieza geopolítica. Mi nombre es Adriana López Monjardín, yo soy profesora de la ENA y vamos a comenzar con la ponencia de Noelia Delgado, que es del Centro Geo UAM. Su ponencia se titula Control geopolítico del territorio en el sur de México, la 4T y la misión contrainsurgente de la militarización. La doctora Noelia Ávila es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociedad y Territorio por la UAM Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora investigadora del Centro Geo, Área Geopolítica y Territorio. Desde 2015 se ha desempeñado como profesora en la UAM, en la licenciatura en Sociología, en áreas de planeación y políticas metropolitanas y sociología urbana. Tiene una serie de premios, por ejemplo, el Premio Mexicano de Sociología en 2018 al mejor abordaje teórico-metodológico otorgado por el Colegio Mexicano de Sociología. Mención honorífica por un artículo publicado en 2015 y medalla al mérito universitario por el mejor promedio de su generación en el doctorado. Entre sus publicaciones recientes están Extractivismo y megaproyectos de infraestructura en el sur de México, el corredor multimodal interoceánico de 2020. También Desastres naturales y ordenamiento del territorio, el caso de la ciudad rural sustentable de Jalatenango, Chiapas. Entonces, con esto, pues no queda más que darle la palabra a la doctora Noelia Ávila y bienvenida, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a todos y a todas ustedes. Quiero agradecer en particular al colectivo y al esfuerzo de Radical, también obviamente a CIESAS, que está auspiciando, y también a ENA, ¿no? Y a todos los que están, a todos y a todas las que están presentes. Agradecida y sobre todo de compartir y escuchar a todos con la misma problemática. Bueno, en efecto, como comentaba la doctora Adriana, voy a presentar esta ponencia. El título es Control geopolítico del territorio, la misión contrainsurgente de la militarización por el gobierno de la 4T. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Perdón, antes de avanzar, ¿cuánto tiempo tenemos? Si me pueden ayudar con eso, porque si no me pierdo. Yo pongo acá ahorita de una vez. Son 15, ¿verdad? ¿Son 15 minutitos? 20 minutos. Ah, ok, 20. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces ya pongo acá para no perder. Muchísimas gracias. Entonces sí, pasamos a la siguiente, por favor. Creo que no se movió. Eso, ahí está. Bueno, hablar de estas dinámicas de militarización en el país, primero tenemos que pensar que hace parte de toda una estrategia de control geopolítico, que a su vez se asocia con esto que estoy definiendo como gente, o que no lo defino yo, sino que es propiamente parte de esta misión contrainsurgente,
que en este caso estaría dirigida al control o contención, por un lado, de la conflictividad social y de los grupos opositores al gobierno, pero también de áreas estratégicas, como es el sur de México. No quiero repetir mucho esta parte porque creo que en esto todos y todas las colegas han hecho énfasis y seguro que también, o sea, la importancia de esta región, creo que a todos en este, y sobre todo la región de, ¿no? Pues es la región con más biodiversidad, tiene también esta característica de ser la más estrecha, también ha sido un nodo de esto que reconocemos como la inflexión extractivista. Entonces, en fin, en eso no quisiera ahondar porque me puede ir el tiempo, y eso queda claro, y el resto de los colegas ya lo han tratado y lo van a abordar seguramente. La siguiente, por favor. Bueno, por principio quisiera acotar a qué nos referimos o qué estoy entendiendo por esta idea de control geopolítico del territorio. Primero, tendríamos que entender que para comprender la dinámica de esta región es importante tomar en cuenta estos tres elementos que están ahí. A ver, permítanme porque se me fue la vista, quise hacerla grande y se me fue la vista. Eso, listo. Tomar en cuenta la securitización de los recursos naturales, que ha sido parte de toda la región, no solo de México, ni de Centroamérica o del sur, y que está enmarcada en esto que se reconoce como una doctrina de seguridad ambiental, que a su vez se relaciona con el modelo extractivista, que finalmente es lo que da sentido a este corredor, porque no podemos entenderlo de manera aislada. Es parte de un proyecto integral, ¿no? Donde si pensamos el extractivismo así de modo conjunto, como está más o menos en esa fotografía, el extractivismo hace parte de una serie de actividades, ¿no? Que van desde la minería hasta gasoductos, hidroeléctricas, obviamente el agua, o sea, pues se refiere a eso, ¿no? A la extracción de recursos naturales, pero las infraestructuras de transporte cumplen un papel fundamental. Entonces, es lo que hace sentido, ¿no? Como hipótesis, varios autores han manejado que este tipo de dinámica lo que genera son las llamadas zonas de sacrificio, donde nosotros sí veríamos en el sur que existe en este momento esta tendencia, asociada a su vez a otro concepto que está en boga, que es el de la necropolítica, para hablar de que existe una concepción del territorio en términos muy instrumentales y de reproducción de capital como territorio desechable, ¿no? Y es lo que genera esta noción de zona de sacrificio, donde la misión contrainsurgente y la militarización en sí misma cumplen una función de control. Entonces, entender estas infraestructuras en el ámbito de la disputa geopolítica global, entender el modelo extractivista y la doctrina de seguridad ambiental y la securitización es básico para comprender, digamos, elementos que podrían parecer, pero que hacen parte de la dinámica que estamos en el mismo. La siguiente, por favor. Bueno, ahora tendríamos que aclarar cosas muy básicas respecto a la militarización. ¿Por qué? Porque normalmente la reconocemos o se identifica como con esta visión muy básica o la dimensión más visible que tiene que ver con la presencia y el desplazamiento del ejército patrullando las calles, ¿no? Sin embargo, la militarización más bien es un proceso muy complejo y multidimensional que implica sobre la base el control de la población, el control del territorio y el control de fronteras. En este caso, territorios y fronteras de carácter estratégico. Las fronteras en sí mismas siempre son estratégicas, pero los territorios sí de carácter estratégico, como sucede en el caso del Istmo. Entonces, en una definición de Anastasia Ceseña, pues la militarización va desde la ocupación abierta del territorio y la instalación de bases militares hasta una construcción simbólica que va, digamos, generando consensos y que incluye la creación de sentidos, el manejo de imaginarios, de discursos, de narrativas, siempre relacionadas con la idea de la seguridad.
En ese sentido, ahora voy a mostrar solo una serie de mapas que hacen eco con esta visión, vamos a decir, con esta dimensión más visible de la. Sin embargo, no es ahí donde me quiero enfocar, porque la misión contrainsurgente va mucho más allá y por principio tampoco es identificable, digamos, de modo inmediato. Entonces, la siguiente, por favor. Esta es un poco la dinámica en términos de esta dimensión de ocupación del territorio o de presencia, digamos, in situ del ejército y todo lo que sería, bueno, pues el despliegue, ¿no? De fuerzas armadas, incluida la CEMAR, etc. Son solo algunos datos y referencias que tienen que ver, bueno, evidentemente con el de elementos destacados, con qué secretarías participan, la SEDENA, la CEMAR, evidentemente la Guardia Nacional, que fue un giro que dio este gobierno en particular. Ahí están los números, ¿no? 128.233 elementos. Los que están en circulitos anaranjados es importante porque vemos, por ejemplo, que entre Chiapas y Oaxaca son los estados que más, con más elementos cuentan, junto con la Ciudad de México. Y bueno, Guanajuato, que sabemos que tiene una dinámica, y Sinaloa, que tiene una dinámica muy asociada al narcotráfico, ¿no? De modo abierto. Pero bueno, ahí más bien son datos y números concretos para observar cómo está ese despliegue. La siguiente, por favor. Ok, si observamos ahí un poco la militarización y estos programas estratégicos más las misiones, pues resulta que entre las 14 misiones que tiene ahorita el gobierno, pues 2 tienen que ver con esos megaproyectos. Y hay un despliegue también importante de Guardia Nacional y de Ejército, también SEMAR, ¿no? En el caso del transísmico, pues hay una presencia permanente hasta ahora de 1.900 elementos, pues que cumplen ahí diferentes. La que sigue, por favor. Entre esas funciones, pues estaría, perdón, la que sigue. No sé si este era el PowerPoint. A ver, no, se me fue esa. Bueno, la importancia de estas misiones es que estos son los objetivos prioritarios que está señalando el gobierno para este control específico de las operaciones que le llaman de seguridad, ¿no? Ahí en el Istmo. Donde está por principio fortalecer la infraestructura social y productiva económico, apoyo a la población en pobreza extrema, labores que tienen que ver con el puesto cuidado de la biodiversidad y las mejoras hacia la sustentabilidad, y elementos que empiezan a ser parte de este discurso, que veremos ahora cómo es parte más bien de una trampa contrainsurgente, ¿no? Como el de proteger, reforzar y difundir la diversidad lingüística y cultural, la memoria y los patrimonios culturales de los pueblos, y apoyar el rescate de migrantes, que evidentemente es una región súper estratégica, porque se está generando ahí un cordón o una nueva frontera, se está contrayendo el territorio, y ahí vamos a encontrar una nueva frontera que se va a dinamizar, ¿no? Con estos poderes y con todo lo que está integrado en el proyecto. La que sigue, por favor. Bueno, ahora yendo específicamente a lo que sería la misión contrainsurgente, porque les digo, aquella es la cuestión más visible, ¿no? De lo que es más a lo que asociamos el concepto, ¿no? O sea, hablamos de militarización e inmediatamente se nos viene. Sin embargo, miren, vamos a empezar a entrar en materia mirando antecedentes, porque por principio esta idea de contrainsurgencia es la idea más contemporánea, pero tiene antecedentes fuertes en la doctrina Cohen del siglo pasado, 70s, 80s, este paso de la doctrina de seguridad nacional a la doctrina del enemigo interno, donde, como mencionan ahí Morales y Ricard, donde el comunismo ahora es reemplazado por el terrorismo y en su expresión político-económica por el narcotráfico y la venta ilegal de armas. Y esta es un poco la coartada que sirve para desplazar, ¿no? El territorio a los efectivos.
Creo que se está como que desconfigurando un poquito. Cuando no hay el texto. Pero esta misión contrainsurgente contemporánea tiene que ver con este denominado enfoque integral, que implica estas 3 Ds: desarrollo, defensa y diplomacia. Todo esto es, todo lo que voy a exponer de aquí en adelante es de manual. De hecho, es ese manual que está ahí, permítanme. Es ese manual que está ahí, ¿no? Este manual, que se conoce como el Manual de Campo contra Insurgencia FM 324, que es, digamos, el que ajustó la nueva táctica después del 11 de septiembre y que se fue probando entre Irak y Afganistán, Venezuela y algunos otros territorios en África y aquí a nuestro lado, en Centroamérica, y que la mayoría de los gobiernos acogen. Por principio diría que lo más perverso y lo más importante que debemos destacar es que como ahora está formulado en estas dimensiones, que ya no son precisamente el despliegue, ¿no?, de lo que acabamos de ver, sino que pasan por la noción de diplomacia y desarrollo, pues todas las misiones contra insurgentes aparecen o quedan, digamos, escondidas, desapercibidas. Entonces, en este modelo, lo importante es comprender que se coordinan acciones políticas, económicas, civiles y militares, que implican la armonización de tareas ofensivas, defensivas y de estabilización o apoyo civil, que esas son las que nos interesan a nosotros, porque esas son, en todo caso, el nodo de la contrainsurgencia que estamos viviendo aquí en México y ahí en el Istmo. Y que se conocen así como operaciones militares de no guerra, cuya nota más, es decir, que van mucho más allá de la violencia directa y de esto que emerge siempre que hablamos de militarización, que es la criminalidad. Va muchísimo más allá. La siguiente, por favor. Bueno, como objetivos, igual de manual, todo les digo es del manual. El primer objetivo de esta misión contrainsurgente 3D sería minimizar el uso de la fuerza abierta. ¿Para qué? Para buscar legitimidad como un pilar de la estabilidad. Si no hay legitimidad de parte de los gobiernos, no se puede avanzar con este tipo de megaproyectos. Y para eso es necesario coordinar acciones políticas, económicas, civiles y militares. Entonces, estamos frente a este enfoque así muy multidimensional que combina soluciones económicas, políticas, securitarias y que lo que intenta hacer es anular mutuamente todas las ventanas o las oportunidades. Esta estrategia COIN es sumamente compleja y requiere una implementación coordinada y coherente de parte de los gobiernos. Por ello precisa la acción concertada de actores estatales y no estatales que participan en ella: administración civil, política pública, fuerzas policiales, servicios de inteligencia, agencias humanitarias, ONGs y fuerzas militares, todos actuando de modo conjunto y coordinado. La idea es que existe una primacía de los objetivos políticos sobre la derrota militar de la insurgencia. No nos interesa avanzar como cuando el foquismo o en la derrota de las guerrillas de los 60. Lo que nos interesa, como dice ahí, así lo dice el manual, es generar acciones, o las acciones COIN deben tener como fin último fortalecer la legitimidad del Estado y promover la gobernanza para favorecer el bienestar de la población y al mismo tiempo deslegitimar y aislar a las insurgencias. O sea, es dejarlas aisladas de sus bases de apoyo. Es básicamente eso. La que sigue, por favor. Bueno, sí me lo está cortando, se me está perdiendo algo de texto. Espero que a ustedes no, pero bueno, ahí como sea lo explico. Entonces, esta militarización 3D implica también la fórmula persuasión-coerción. Aquí es donde se empieza a poner interesante, porque esta fórmula funciona solo a partir de esto que se conoce como asistencia para el desarrollo.
que implica también el uso o la promoción de programas sociales, como en este caso Sembrando Vida o Los Jóvenes Construyendo el Futuro, absolutamente contra el sur. Y ahora lo voy a mostrar. Y eso se debe sea clandestinas o abiertas, o sea, ya de represión, de esto que sí identificamos normalmente, ¿no? Como parte de la militarización. Todas estas son o hacen parte de las distintas modalidades de la guerra híbrida que se combinan también con la guerra irregular y con los conflictos previos de baja intensidad. Entre ellos, los que más destacan hoy por hoy en México son el paramilitarismo, el mercenarismo criminal, que tiene que ver muchas veces con el narcotráfico, la ingeniería de conflictos y las operaciones psicológicas y de inteligencia. La que sigue, por favor. ¿Cómo se manifiesta esto? Miren, hay agencias como USAID, esto lo voy a tratar de resumir, porque se viabiliza por un lado a partir de, les digo, esta idea de asistencia para el desarrollo, pero también la idea de la generación de diplomacias, de acuerdos, de alianzas, donde emergen sobre todo, en nuestro caso, pues los TLCs, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, y agencias como la USAID, que tiene un papel fundamental en nuestro país en este momento cumpliendo esta misión contrainsurgente. Cuando esto se echa a andar o se viabiliza, digamos que incluso los gobiernos, que en este caso sería el de Estados Unidos, pues tiene la posibilidad o la potestad de llevar adelante o establecer fuerzas de operaciones especiales para llevar adelante operaciones encubiertas vinculadas a la inteligencia, a la contrainteligencia, perdón, y al espionaje. Y de hecho ha sucedido. Pues por tiempo no lo pongo aquí, pero ha habido varios ejercicios, ¿no? de diseño, y, en fin, en la parte del Pacífico, etcétera. Estos de este lado tendríamos que ver porque es la actualización de lo que sería parte de la diplomacia de los acuerdos. Porque es por un lado, bueno, la iniciativa Mérida y por otro lado el entendimiento que es el más reciente. Y pues la USAID, que cumple una función fundamental. Vamos a ver por qué. La siguiente, por favor. Ya voy porque me falta poquito. Bueno, este es un dato nada más para observar pues la cantidad de dinero que en asistencia militar y de asistencia para el desarrollo ha recibido México vía financiamiento directo del Estado y de la USAID. No, desde 2015 hasta hoy. Aunque ha bajado, el financiamiento es importante y pues sigue presente porque es parte de los tratos bilaterales. No se puede, el gobierno mexicano no se puede negar a tener tratos, ¿no? Con este tipo de agencias. Por eso fue un poco ridículo y absurdo cuando Obrador hizo su berrinche de que mandó hasta su carta diciendo que no quería que USAID estuviera financiando en México a los conservadores y a los opositores, como les gusta llamarles, completamente absurdo, ¿no? O sea, está en la parte militar y de asistencia para el desarrollo, el gobierno está hasta el tope de financiamiento. 300, bueno, ahí está, 3,000 millones de pesos en estos años, y ese es más bien un dato, ¿no? Para que lo revisen cuando... Creo que les voy a dejar la presentación, ¿no? La voy a compartir a todos y a todas la presentación. Luego la que sigue, por favor. Bueno, ahora yendo al manual, como tal, me interesa destacar dos elementos. Voy a tratar de resumir. El punto 1051, que tiene que ver con operaciones de contrainsurgencia para apoyar, digamos, esta parte de gobernanza, asistencia humanitaria, Estado de Derecho y propiamente desarrollo. Estos serían parte de las operaciones de estabilidad o de estas operaciones cívico-militares y fondos del programa de emergencia también. Ahí participan proyectos de educación cívica, de empleo, de, bueno, parte de participación y procesos políticos y de justicia transicional. En este avance son muy importantes las ONGs y en particular el papel de la USAID, que este esquema es del manual, ¿no?
ahí lo pueden ustedes encontrar y pues vean cuántas funciones cumple en el esquema, ¿no?, de contrainsurgencia para que puedan avanzar los gobiernos. Con esta idea de que la asistencia para el desarrollo tiene como misión identificar, separar, aislar e influir, evidentemente, a las insurgencias. Ahora, en el mismo manual de campo, este es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque lo que acabo de mostrar, pues es lo que hace match con Sembrando Vida, y esto es lo que hace el match con Jóvenes Construyendo el Futuro. Y llegando a este punto, puesto bienestar social no son en absoluto una ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador, ni mucho menos genialidad de su gobierno. Son indicaciones que le han estado dando el gobierno de Estados Unidos para controlar estos territorios. Y ahorita van a ver por qué. Porque miren, aquí en el compromiso generacional o Generation, es muy importante para la contrainsurgencia ubicar a la población de los jóvenes, porque en resumen los observan así, como dice el tercer párrafo. Se deben hacer, el cuarto, perdón, se deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que los jóvenes se identifiquen más con el gobierno que con los insurgentes. Página 130, ahí está el esquema. Bueno, página 130 del manual, ¿no? Los jóvenes deberán comprender el contexto y la ley y lo que significa, ¿no?, para abordar las causas profundas del conflicto, que es una herramienta fundamental para reducir la violencia y las futuras insurgencias. Después, se deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que el gobierno se identifique, esto ya lo comenté, se identifique más con el gobierno que con las insurgencias. Y esta participación generacional, miren cómo la promueven a partir, dicen ellos, de cosas tan simples como garantizar que las escuelas sean abiertas y disponibles para los estudiantes y garantizar a los jóvenes el acceso adecuado a servicios sociales para su atención y protección. Controlar a los jóvenes es muy importante, sobre todo en periodos prolongados, cuando va a haber, digamos, una guerra de desgaste, o como está sucediendo con estos megaproyectos, que se va a extender en el tiempo la disputa en el territorio, ¿no? Y dice ahí, ¿no?, hacer algunos esfuerzos para involucrar a esta próxima generación de líderes que podrían establecer una paz duradera. Es literalmente el gobierno los está optando y los está aislando de los movimientos sociales o de las insurgencias que podrían, en este caso, defender sus territorios con estos programas. La que sigue, por favor. Por favor, Noelia, si vamos cerrando ya, porque ya se completó el tiempo. Gracias. Voy, ya, cierro con esto. Bueno, este es un dato nada más que es un dato curioso, porque este programa de los jóvenes emergió en el primer ciclo de la guerra de Vietnam y curiosamente se llamaba el 4T Youth Club, que era las 4 T's del TAM Corazón, el Trimente, el TAI Talento y el TAI Mano, que orientado a un proyecto educativo que funcionaba como una especie de club de alfabetización, pero también se les daban recursos, como está ahí en la imagen, para que apoyaran en la agricultura, etcétera. La que sigue, por favor. Y bueno, ya voy a cerrar con esto. En este caso es que desde mi punto de vista en esta investigación, pues los programas estratégicos en particular, Sembrando Vida, Construyendo el Futuro, más bien están implementados bajo la lógica de la contrainsurgencia, del control de población, de aislar a las posibles resistencias. Y vamos a pasar a la última, por favor, Marco. Nada más para ver, bueno, este es el Sembrando Vida. Ahí nada más la nota es para que vean dónde está, ¿no? Pues en el mismo lugar que los megaproyectos. La que sigue, por favor. Ya creo que faltan 2 nada más. Este es el Jóvenes Construyendo el Futuro, que está haciendo labor, ¿no?, para el Tren Maya y para el Transísmico.
Esta nota es del último informe de gobierno, donde están trabajando como aprendices, dicen, en 79 municipios de Veracruz y Oaxaca, los jóvenes. La que sigue, quiero llegar a la de USAID. Bueno, esta es más bien una crítica que está haciendo un informe de Chiapas, de Fraiba, de que ellos también están identificando muy bien la estrategia contrainsurgente y sobre todo la implicada en este tipo de estrategias. Eso lo puedo explicar después o bueno, no importa tanto ahora. Y la que sigue, por favor, con esa ya voy a cerrar porque quiero llegar a la de USAID. Bueno, pues este es, desde mi punto de vista, lo que deja claro cómo este tipo de proyectos vienen más bien desde USAID, otra vez en el marco de asistencia para el desarrollo, donde literal están haciendo una calca Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un acuerdo bilateral que se firmó en diciembre de 2021 entre USAID y la MEXID. Y lo mismo, pero ahora lo van a hacer en Centroamérica con una intención de controlar a los migrantes. Por eso les digo, no son ocurrencias de este gobierno y no es para nada que tenga que ver con bienestar, porque ya sabemos que de otro lado también genera dependencia, clientelismo, etcétera. Pero su función última es esa, desmovilizar, y tiene en el fondo una misión contrainsurgente de controlar territorio, en este caso el Istmo. Por ahí quedó la lámina donde están los datos de Oaxaca, de cómo están los programas en Oaxaca. Y a eso sería todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Noelia. Disculpa un poco el recorte del tiempo, muy interesante y bueno, muy bien documentado. Entonces, pues sí, pues, leer tu presentación y a lo mejor en los comentarios, preguntas, hay algunas cosas que pudieran surgir. Pasar. No, gracias a ti, al contrario. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es la de Marco Vázquez Vidal, integrante de Radical, y su ponencia lleva por título Más allá de las vías férreas, solución espacio-temporal en el Istmo de Tehuantepec. Marco Vázquez es ayuk de la Sierra Norte de Oaxaca, como decía, integrante de Radical, la red autónoma de documentación e investigación sobre conflictividad socioespacial y ambiental, y participa también en la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa del territorio, APIDTT. Él es antropólogo social por la ENA y para titularse realizó la investigación que se titula Defender el Pitayal es defender la vida, la disputa por el territorio en la comunidad Vinizá de Puente Madera en el Istmo de Tehuantepec. También es colaborador desde hace ya varios años de la Asamblea Comunitaria de Puente Madera. Actualmente es facilitador de la licenciatura comunal de la Universidad Autónoma Comunal con sede en Santa María Tlahuitoltepec, y también es asistente de investigación en el Cuerpo Académico Género, Cultura y Desarrollo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABJ. Entonces, pues con esta semblanza le damos la palabra a Marco Vázquez. Sí, Tienes hola. 20 minutos también. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Va. Sí, pues, creo que siguiendo la línea de Noelia, no quiero justamente la presente exposición tiene que ver más bien con visibilizar un poco de qué trata este megaproyecto más allá de la narrativa del ferrocarril, que ya se había hablado la semana pasada, ¿no? Quiero empezar diciendo que es importante como referir nuevamente que a lo largo como de estos 5 años en que se ha promocionado el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec o Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Estado, que ahora es como el principal órgano que está impulsando el megaproyecto, un ente de dominación que lo podemos encontrar en la región en toda una gama de actores e instituciones que se han hecho presentes desde el año 2019.
han presentado este proyecto como un plan para rescatar a la región del Istmo y en especial pues, a los pueblos del sur-sureste, ¿no? Incluidos todo lo que se van a la península con el otro megaproyecto, del atraso y el olvido que habían sido arrojados por lo que ellos han denominado anteriores administraciones neoliberales, ¿no? Está en la segunda. El corredor interoceánico, como les digo, se ha promocionado como un proyecto histórico, ¿no? Se presenta en un momento de transformación política y económica en el país después de lo que se ha considerado un largo proceso de descomposición social en todos los niveles, donde el Estado vuelve a aparecer como un actor que está recuperando su protagonismo en el encaminamiento social, político y económico del país, ¿no? Por ejemplo, siguiendo a Composto y Navarro, lo que están utilizando para promocionar el ferrocarril actualmente y las vías férreas, es una retórica desarrollista y nacional popular para promover una relegitimación de la autoridad estatal y de las élites políticas tradicionales, ¿no? Y en este sentido, en estos primeros 5 años, ¿no? Como ya lo dije al principio y como lo vuelvo a recalcar, las exposiciones que hicieron las compañeras y de lo cual se continuará argumentando en la tercera sesión de este seminario, la narrativa férrea o sobre el ferrocarril transísmico ha sido el símbolo dominante, ¿no? Alrededor del cual han girado el discurso público del Estado, lo cual ha permitido, por un lado, pretender que a casi 5 años del impulso de este megaproyecto solamente se le siga observando y principalmente se le siga observando como una obra de ingeniería o de arquitectura en donde la función simbólica de la línea férrea es la de la mayor importancia, ¿no? Del mismo modo se ha sostenido a partir de una historia regional o nacional que parte del poder cuando este ferrocarril tiene una prehistoria larguísima, ¿no? Hay que recordar que se inauguró en 1907, o sea, una historia muy larga y una historia muy larga también en la propia región. Con esto les ha posibilitado condensar formulaciones como su importancia para la región, su particularidad histórica o como lo ha referido en su investigación, por ejemplo, Susana Vázquez, que va a participar en la siguiente sesión, construyen la idea del regreso a un istmo fascinante, ¿no? Y a un istmo que ha sido olvidado. Y como lo ha referido al Estado, ha sido olvidado por el abandono y la privatización del histórico ferrocarril transísmico. En ese sentido, la modernización e impulso a lo largo de este megaprograma busca mostrarse como el regreso añorado a un pasado de mujeres y hombres comerciantes, negociantes trasladándose de un océano a otro, ¿no? En suma, esta entrada es para justamente referir que esta narrativa construida alrededor del ferrocarril busca que solamente se le perciba como la modernización de vías férreas ya existentes, modernización, que volviendo con Susana Vázquez, recoge las imágenes más populares que encierra el uso del ferrocarril transísmico en esta geografía cultural conocida como el Istmo de Tehuantepec. Dado esta primera entrada de lo que pretendo con esta exposición es intentar responder algunas interrogantes que al mismo tiempo servirán como guías de la misma, interrogantes que responderé con datos y fuentes que he ido recopilando desde el año 2021 en el proceso de investigación que realicé con la comunidad de Puente Madera y a lo largo de este año se ha continuado compilando conjuntamente con las compañeras del APID. Son dos interrogantes que van a guiar la exposición, ¿no? La primera, pues, es ¿por qué necesita el capital una vía férrea, puertos y parques industriales? Y, en diálogo con esta anterior, ¿por qué los capitalistas buscan nuevos lugares para llevar a cabo sus actividades en este momento, ¿no? Al responder estas interrogantes, la intención es dejar claro por qué se está dando un proceso de solución espacio-temporal en la región del Istmo de Tehuantepec y por qué este megaproyecto va más allá de esta narrativa prehistórica del ferrocarril y del uso del ferrocarril de pasajeros, ¿no? Considero importante, para entrar, que es importante el contexto en el cual se está insertando el actual megaproyecto, ¿no? Si recordamos, en el año 2020, por ejemplo, AMLO, cuando inicia la pandemia del COVID-19, él dijo que esto había caído como un anillo al dedo para lograr afianzar el propósito de la cuarta transformación. Transformación en donde obviamente está incluido este megaprograma. Si tomamos este argumento del Ejecutivo Federal con respecto a la pandemia, podemos argumentar que el virus no solamente le vino como anillo al dedo a esta administración,
sino que también le cayó como anillo al dedo a los capitalistas y al Estado, económicas, tensiones comerciales y conflictos bélicos que se han asistido desde el año 2020 hasta esta fecha, en un lapso de 3 años, ya casi 4, les cae como anillo al dedo en un panorama de impulso de este megaproyecto interoceánico, ¿no? Un megaproyecto histórico que lo han soñado en todo momento los diversos administraciones del poder en turno. Lo que hemos podido ver desde marzo de 2020 a ahora, a nivel global, es que ha habido un riesgo de recesión de la economía global, ¿no? Y que ha estado imbuido por factores justamente, como les digo, la pandemia, el bélico ruso-ucraniano, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y la dependencia mundial de lo que se produce en este último país, en China, ¿no? Que lo que está haciendo es que está mostrando una reconfiguración del paso del libre comercio, que en largo tiempo se ha pregonado, a una política industrial regionalizada, que esto es a lo que quiero llevar al final de la exposición, y que a pesar de que a un año de que la pandemia ha disminuido, a nivel internacional, organismos como el Fondo Monetario Internacional y otros, ¿no? Proyectan que geoeconómica a nivel global que se está dando, ¿no? Una fragmentación que se está visualizando como en el freno al crecimiento económico, la desaceleración del comercio mundial de mercancías, lo que produce para los capitales una mayor inflación y sobre todo debido al actual conflicto bélico en Ucrania, una crisis energética de gas y petróleo, ¿no? Que ha supuesto un aumento de precios, lo que ha puesto en jaque, por ejemplo, a la zona europea, en algún momento puso en jaque a la zona europea, una de las 3 principales economías globales, ¿no? En este mismo contexto, de 2020 a este momento se han visto transformaciones y modificaciones tales como diversas restricciones de movilidad, ¿no? En las cadenas globales de suministro que se han manifestado en alza en el precio del transporte marítimo. Es importante recalcar que el comercio actualmente y a lo largo de la historia se ha hecho siempre mayor, con un porcentaje mayor a través del transporte por océanos, lo que ha llevado a una caída y una guerra comercial que se visibiliza con las restricciones que ha hecho Estados Unidos a la exportación de semiconductores, la siguiente, y de los servicios de producción industrial y manufactura, así como de una merma en las importaciones energéticas como el petróleo y cualquier equipo capaz de producirlo, ¿no? Este panorama de restricciones que se están haciendo entre estas dos potencias es importante porque este bloqueo de semiconductores es de suma importancia, ya que este tipo de restricciones, principalmente que son de la industria automotriz, como móviles y de cómputo, principales industrias que se están proyectando para el istmo de Tehuantepec, imposibilitará que ninguna compañía de todas las que están cercanas al país asiático puedan fabricar este tipo de semiconductores cerca de China, ¿no? Y que puedan transportar cualquier tecnología relacionada al mismo país, lo que, entre muchas otras cosas, detendría el desarrollo tecnológico y militar del país asiático, restricciones a que ninguna empresa pueda proveer a compañías chinas chips fabricados en cualquier lugar del planeta, siempre y cuando tengan tecnología de Estados Unidos, ¿no? Todo este panorama, sumado a otros factores como las propuestas de solución al cambio climático, el aumento en las tensiones en Taiwán, el actual genocidio que Israel lleva ahora sobre territorio palestino, son eventos que están definiendo y seguirán definiendo la agenda política flagrante, ¿no? Ya que esto está implicando, y es hacia donde quiero ir, una reorganización, relocalización de las cadenas de suministro y de producción de capitales en medio de un ambiente de restricciones al comercio, su fluctuación y estancamiento, ¿no? La siguiente. En este panorama, esto resumido, ¿no? Que estoy diciendo, el corredor interoceánico se vuelve un proyecto de suma relevancia para la relocalización que está en marcha de empresas asiáticas hacia nuestro país. En este proceso de reconfiguración global que se está dando por todo este contexto y todos estos elementos, multinacionales están buscando sustituir las importaciones de diversos productos del país asiático y trasladarse cerca de su consumidor, que es Estados Unidos, ¿no? Como uno de los principales consumidores, el principal consumidor a nivel mundial o uno de los principales. Y lo que están haciendo es una movilización de procesos de fabricación, ensamblaje o proveeduría para reducir riesgos de interrupciones operativas ocasionados por justamente la guerra comercial, el conflicto bélico o cualquier emergencia sanitaria que pueda surgir en el futuro, ¿no?
relocalizaciones que también responden a beneficios que tiene la cortada de tiempo de traslado al país de destino, las facilidades fiscales y de financiamiento que se les ofertará a estas empresas en el Istmo de Tehuantepec y sobre todo el acceso a todo el capital natural y humano que requieran para la producción de mercancías, ¿no? Es en este contexto, como a muy grandes rasgos, que nos sirve para ir respondiendo por qué los capitalistas buscan nuevos sitios para llevar sus actividades en este momento. Y aquí es importante porque esto se está dando en el marco de una disputa geopolítica, en donde China, después de la crisis de 2008, pues comenzó a ejercer un control completo sobre Asia Central como el impulso de uno de sus proyectos más ambiciosos, ¿no? Que es la nueva ruta de la África juega un rol importante, así como ramificaciones en América Latina. Ese control chino que a simplemente parece que es económico con inversiones en la edificación de grandes infraestructuras de reconstrucción y construcción y de conectividad comunicacional, realmente es un impulso por el control geopolítico, ¿no? Este desafío chino a la hegemonía de Estados Unidos, que inicia en el 2008 y que ha llegado a uno de los puntos más álgidos en este último año y desde el año pasado, y que se visibiliza en el actual conflicto bélico. Y a decir de, por ejemplo, el geógrafo David Harvey, esta dinámica capitalista que impulsa y motiva a preocuparnos por la posibilidad de un nuevo conflicto a gran escala, ¿no? Entonces, si la crisis del 2008, que es la que motiva a China a una reestructuración espacial con inversiones en capital fijo y crédito comercial, tanto en Asia como África y América, la actual disputa geopolítica con el panorama ya referido, terrestre marítima, es lo que está motivando, por ejemplo, a Estados Unidos a replantearse una revisión integral de sus actuales cadenas de suministro, ¿no? Con lo cual, siguiendo un estudio del Centro de las Finanzas Públicas, esto le va a permitir a Estados Unidos identificar riesgos, vulnerabilidades para poder revitalizar la fabricación en ese país, lo que va a dar cuenta de cambios que los van a obligar a replantear la naturaleza de la reorganización de la producción, ¿no? Hacia la relocalización de las empresas que en este momento se encuentran en Asia. Es en este contexto en el que Estados Unidos, el principal socio económico de México, como al mismo tiempo el país que encabeza la promoción y supervisión del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, busca un nuevo sitio para llevar a cabo sus actividades en donde entra en juego justamente lo que lleva por título esta presentación, que es el ajuste espacial en marcha, que tiene la intención de que las empresas de Estados Unidos y otras empresas de otros países que están en el país asiático puedan evitar riesgos como faltas de insumos por alteraciones comerciales, desastres naturales o problemas de salud pública o acciones potenciales de competidores extranjeros, ¿no? La siguiente. La siguiente. Sí. Y bueno, todo esto es para robustecer las fuentes de suministro, impulsar la producción y acercar las mercancías a sus socios comerciales, ¿no? México y especialmente el Istmo de Tehuantepec se refieren, como lo ha referido la American Chamber of Commerce, un candidato idóneo para ser convertido en un amplio polo de desarrollo tecnológico. Entonces, dicho todo esto, aquí quisiera responder, por ejemplo, ¿qué son los ajustes espaciales o qué se refieren con esta solución espacio-temporal? ¿Y por qué necesita Estados Unidos, que es uno de los principales actores de este megaproyecto y es el principal socio comercial de México, como el principal actor que ha venido a inspeccionar el megaproyecto en diversas ocasiones? ¿Por qué necesita Estados Unidos un paso interoceánico y las vías férreas del Istmo de Tehuantepec? Aquí, siguiendo nuevamente a David Harvey, el ajuste espacial es una manifestación geopolítica de la lógica del crecimiento compuesto del capital, en donde el capital está sujeto enteramente a una tasa de crecimiento, ¿no? Lo cual va a implicar, a su vez, una tasa de reorganización compuesta por la geografía de capital y la acumulación de capitalista a nivel global, ¿no? Estos ajustes espaciales, si seguimos a Harvey, van acompañados de ajustes temporales, que son inversiones de largo plazo en infraestructuras físicas o sociales, como las que ya mencionó la anterior ponente, ¿no? Si bien Harvey analiza que todas estas crisis surgen en un proceso de sobreacumulación a partir de los 70 y posteriormente en el 2003, con un desplazamiento geográfico de los procesos de producción global, ahora es importante mencionar que estas actuales turbulencias, si bien no surgen por una crisis de sobreacumulación,
sí se da este nuevo ajuste espacial en donde donde lo que ahora prima justamente es la reubicación para acercar las cadenas de valor a los mercados finales, ¿no? Por eso la necesidad de acercar todo esto a Estados Unidos, en donde México es el más cercano, ¿no? En este sentido, el actual ajuste espacial o espacio temporal es una solución a la disputa geopolítica actual a través del aplazamiento temporal y la regionalización de los procesos de producción. En este sentido, el ajuste de espacio temporal que se promueve desde Asia al istmo de Tehuantepec consiste entonces en solucionar la crisis capitalista, definida en la actual disputa geopolítica mediante la producción del espacio, la organización de nuevas divisiones territoriales de trabajo, la apertura de nuevos y más baratos y complejos recursos, ¿no? Así como crear un nuevo territorio y insertarse en formaciones sociales preexistentes, formación total del capital. Y a esto, como lo vengo recalcando, es para evitar los precios de aranceles, transporte marítimo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, resumiendo, el ajuste espacial en proceso concuerda entonces con la idea de Harvey de un desplazamiento que induce a la regionalización geográfica, en donde el entorno espacial que se visualiza para el istmo de Tehuantepec favorece al mantenimiento colectivo de conjuntos particulares de actividades productivas y a la producción de una región económica, lo cual creará fronteras borrosas y porosas, en donde los flujos de capitales y los procesos de desposesión le dan coherencia y estructura a un nuevo paisaje del capital, ¿no? Y que se va a erigir en esta área geográfica y que hará del istmo de Tehuantepec un espacio diferenciado y al mismo tiempo será el espejo del paisaje que se va a destruir en el continente asiático, ¿no? Esperando con todo esto, así como muy grande rasgo, haber dejado claro cómo se manifiesta este ajuste espacial y por qué se están trasladando de Asia al istmo de Tehuantepec en este momento y visibilizar por qué no solamente se trata de una vía férrea, sino que se trata de un proceso de reorganización a nivel global. Quisiera ir cerrando con el tiempo que me queda. Pues la siguiente es, ¿por qué necesita el capital una vía férrea y parques industriales, no? Porque, nuevamente citando a Harvey, para el capital el tiempo es dinero, ¿no? Y atravesar el tiempo y el espacio pues cuesta dinero y es clave para el funcionamiento de estos ajustes espaciales. Es en este sentido que para los capitalistas en este momento es importante toda la infraestructura comunicativa que se construye en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Como el mapa que se visibiliza aquí, que tiene que ver con la modernización de una vía interoceánica que va a conectar los océanos Pacífico y el Atlántico, 2 vías más, una que va a conectar hacia la frontera con Guatemala y el puerto Chiapas, otra que conectará con el Tren Maya, una red de rutas carreteras como la Barranca Larga Betanía que los conectará a la costa oaxaqueña, la Mitla Tehuantepec y las demás planeadas a modernizarse a lo largo de este tiempo, ¿no? Es por esto que se está realizando toda esta relocalización al istmo de Tehuantepec por toda esta infraestructura y este capital fijo que se empieza a edificar en la región. Y también importante dentro de este panorama es la edificación de un total de 10 parques industriales primarios que van a estar localizados a lo largo de la franja ísmica, donde van a poder generar todos estos procesos productivos. Y a estos parques industriales primarios los van a acompañar otros 26 que han sido catalogados como secundarios y marginales. La siguiente, ¿no? Que van a quedar ubicados tanto en Oaxaca como en Veracruz. Aquí los podemos ver, son estos que quedan en Oaxaca. Hay los primarios, que son los que han sido inicialmente promocionados, y la siguiente, los que siguen en Veracruz, también primarios, marginales y secundarios, ¿no? En este sentido, la solución espacio-temporal en el istmo de Tehuantepec posibilitará el inminente proceso de relocalización con la infraestructura de transporte, principalmente la vía interoceánica, la siguiente, el corte de distancia para que los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz queden interconectados en un tiempo de tan solo 3 horas, a efecto de que las empresas navieras instaladas en los parques industriales tengan ahorros de tiempo y dinero, ¿no? En este sentido, la infraestructura de transporte representa un punto a favor para las empresas, ya que esta va a actividades económicas que se pretendan realizar en la región, ¿no? Y por último, la solución espacio-temporal va a posibilitar producir un paisaje en el cual se imprime un sistema de tramas, nudos y redes en el territorio para así producir otro territorio, ¿no? Lo que va a posibilitar al capital ordenar el espacio del istmo, el nuevo espacio del istmo de Tehuantepec según la importancia que le otorguen, ¿no? Ya que este ajuste espacial permitirá que las multinacionales que lleguen a instalarse en sus parques industriales
puedan asignarse, poseer y distribuir tierras, aguas, playas, bosques, selvas, sistemas de comunicación, transporte, infraestructura y todo lo que pueda ser valorizado dentro del territorio ísmico, ¿no? Y resumiendo, el capital proyecto para la reducción de costes de transporte, comunicación y procesos de producción, los cuales se están facilitando con la relocalización y regionalización de la actividad capitalista en espacios geográficos como el Istmo Mexicano y otros istmos que más adelante nos expondrá el compañero, lo que crea la eliminación de costes y tiempos como un factor fundamental de las decisiones de localización que permite al capital encontrar oportunidades de beneficio en lugares cercanos a uno de sus principales mercados, Estados Unidos, como un eslabón al mismo tiempo para el posicionamiento de la economía china, ¿no? Creo que se me acabó el tiempo, pero solamente ir finalizando con las siguientes dos diapositivas, que justamente el principal actor en este momento ha sido el Estado, el que está generando este paisaje para que el capital pueda llegar al istmo de Tehuantepec, que está generando las condiciones a partir de en presupuesto, estímulos fiscales que se pueden ver en las diapositivas, así como una serie de dispositivos de normalización y disciplinamiento, ¿no? La compañera ya habló de la administración y contrainsurgencia, como otros que aquí pongo en los puntos, que por ejemplo se han visibilizado en la comunidad de Puente Madera y que se han visibilizado, los he argumentado en una investigación que he hecho, pero aquí no hay tiempo. Y la siguiente, y la presencia de organismos financieros internacionales, ¿no? Que está el Banco Interamericano de Desarrollo con inversiones en crédito para las empresas a relocalizarse, el BID Invest, que es parte del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y la USAID, como ya lo mencionó la compañera, no están presentes en la relocalización de esas empresas de Asia hacia el istmo de Tehuantepec. Y con esto cerraría y la siguiente creo que... Sí, gracias. Sí, muchas gracias a Marco Vázquez. Pues se dialoga mucho la ponencia con la anterior y vamos bien con el tiempo. Entonces vamos a pasarle la palabra a Andrea Bianchetto de la UAM Xochimilco. El doctor Andrea es postdoctorado de CONACYT en el área de Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado, del posgrado en Desarrollo Rural del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Participa en el proyecto que se llama La reestructuración logística y territorial a nivel global y sus consecuencias en el mundo rural, el caso del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Es doctor en ciencias agrarias por la Universidad Autónoma de Chapingo, y maestro en ciencias en sociología rural y licenciado de filosofía por la Universidad de Padua, Italia. Coordina el seminario que se titula Procesos de despojo y megaproyectos en tiempos de la 4T, en colaboración entre la UAM Xochimilco y la UAM Lerma. Su línea de investigación se refiere a movimientos sociales campesinos e indígenas en defensa del territorio, en contra de megaproyectos, reordenamiento, movimientos por justicia global, militarización, extractivismo, logística y geopolítica. La ponencia de Andrea Bianchetto tiene como título La importancia de la logística de los corredores, el istmo como pieza fundamental de la disputa geopolítica actual. Pues tiene la palabra, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy agradecido con Radical y con todos los compañeros que han hecho posible este seminario, me parece muy importante por el debate. Si podemos poner la primera diapositiva. Bueno, como premisa, quería decir que por lo menos la mitad de lo que voy a exponer con la anterioridad del compañero Marcos, y creo que sería un buen ejercicio juntar los dos trabajos y a ver si podemos hacer algo conjuntamente, porque el tema se me hace muy importante y vamos más o menos por el mismo camino. Bueno, este es el título de la ponencia.
La siguiente, por favor. El objetivo de este trabajo, que es parte, como dijo Adriana, de mi postdoctorado, es un poco dar cuenta de la importancia geoestratégica y geoeconómica del corredor internacional del Istmo de Tehuantepec en el marco de la hegemónica a partir de la cual las dos grandes potencias, en este caso Estados Unidos y China, procuran reorganizar la geografía global de acuerdo con la necesidad de su sector productivo. Y por eso creo interesante analizar el proceso de redefinición del espacio global como un flujo continuo donde la cadena logística constituye el esqueleto de la nueva visión territorial a través de la política de los corredores. Bueno, parte de mi aportación sería ver la logística como una lente para entender los cambios geopolítico-económico actual. Y por último, que es parte de mi trabajo, es presentar las implicaciones para las comunidades de su territorio, que no es parte de esta ponencia porque lo van a platicar en los siguientes 2 semanas otros compañeros, pero evidentemente es parte de, porque, bueno, todo este trabajo es evidentemente también para que las comunidades puedan tener herramientas para entender que no son, como dijeron los dos compañeros anteriores, no son ocurrencia de un gobierno, sino son parte de proyectos mucho más amplios. La siguiente, por favor. Bueno, como contexto general, podemos decir desde nuevos siglos estamos frente a la reorganización del sistema productivo que podemos identificar como una inflexión extractivista, la cual lleva un reordenamiento de la geografía del planeta mediante nuevos esquemas de integración, asimilación y desigualdad al mismo tiempo. Entre las principales secuelas de esta reorganización encontramos la emergencia y la multiplicación de una diversidad de megaproyectos y corredores de infraestructura. El fin de esta reorganización es redefinir el espacio global como un flujo continuo, donde la cadena logística constituye el esqueleto de la nueva visión territorial. La siguiente, por favor. Bueno, ya como premisa les dije que estamos un poco en paralelo con el compañero Marcos. Como importancia de la logística de los corredores, y como dijo el compañero anterior, desde el 2013 China puso en marcha el Belt and Road Initiative, que evidentemente, bueno, que se llama también la nueva Vía de la Seda, que es el más avanzado proyecto de corredores infraestructurales a escala global. O sea, ellos quieren conectar China a través de África hasta llegar al puerto de Londres y ocupar toda Europa. Bueno, todo esto antes de la guerra, como veremos enseguida. Este modelo se está abriendo paso para la más grande expansión del comercio, la producción del capital financiero a escala global, donde la logística ejerce una influencia decisiva. El objetivo de la nueva Vía de la Seda es la transformación de geopolítica en la cual China compita con Estados Unidos por la supremacía mundial. Por lo cual, como hemos visto, si se van de Asia, África y Europa, le falta América del Sur o Latinoamérica. Entonces este continente le resulta fundamental por el control de su materia prima y sus corredores. La siguiente, por favor. Después de la nueva Vía de la Seda, Estados Unidos quiso contrarrestar esta estrategia y como parte de su estrategia de seguridad nacional puso en marcha en el 2020 la iniciativa regional América Crece, con un financiamiento exorbitante. El objetivo es contrarrestar la avanzada de China y favorecer la expansión del capital privado estadounidense en proyectos energéticos y de infraestructura. Y eso porque Estados Unidos además considera el corredor transísmico como un área de seguridad principalmente Coatzacoalcos y Salina Cruz, como lugares estratégicos del comercio mundial.
Entonces nosotros pensamos que quien controla el istmo controla toda la región, o sea, toda América. La siguiente, por favor. Brevemente, porque ya se habló mucho y se hablará mucho del corredor transísmico, lo que me interesa relevar es que en el Programa Nacional de Desarrollo del 2019 se dijo que el tren se trata de un tren eléctrico de alta velocidad de 300 kilómetros capaz de transportar 300.000 toneladas al día. Y como dijo Marcos anteriormente, unirá los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz en 3 horas. Allá están 2 puntos interrogativos porque nuestro presidente el mes pasado hizo una prueba y hizo 6 horas y 40. Entonces, allá hay una falla que tendremos que debatir en algunos momentos. ¿Por qué se duplicó el tiempo? Y este tiempo puede crear problemas a nivel productivo y logístico. ¿Habrá sido porque las comunidades no han dado permiso que el tren se fuera derechito, tuvo que dar alguna vuelta? Pero al fin y al cabo se está duplicando el tiempo. Por otro lado, siempre en el Plan Nacional de Desarrollo se habla que esta zona se convertirá en un centro logístico y de manufactura que ahora se identifica con el nombre de Hub, el cual contempla la creación de un enclave energético industrial que mejore la integración manufacturera y el potencial exportador de la región. Y siempre en el Plan Nacional de Desarrollo se dice que se pretende aprovechar la posición geoestratégica del istmo y competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías. La siguiente, por favor. Este corredor, en su principio y a través, bueno, y sabemos que no es solo una ocurrencia de la 4T, está planeado como una serie de corredores multimodales basados en infraestructura de transporte de mercancía, carretera, vías férreas, puertos, interpuertos y de energía, y que responde a la combinación de nuestro activismo, megaproyectos y mercantilización del patrimonio. Uno de sus principales objetivos, evidentemente, el despojo de los recursos naturales muy abundantes en la región, que son en su mayoría de dominio comunitario en beneficio del capital. Y la otra finalidad es la instalación de, en un principio, los primeros 10 polos de desarrollo para el bienestar, supuestamente, generando un gran polo de desarrollo industrial y comercial de servicio de carácter integral. La siguiente, por favor. Bueno, cuando hemos dicho que queremos verlo con o intentar interpretar estos grandes megaproyectos con la lente de la logística, ¿a qué nos referimos? Al papel protagónico que este ámbito de dimensión espacial, organizativa y conectiva asume hoy en la economía global. Estamos hablando de una nueva organización logística que viene de una revolución logística de los años 60 que se fundamentaba en un ámbito militar, en la creación y en la importancia de los containers y en la tecnología. Y identificamos la logística como un conjunto de prácticas que organizan la circulación y almacenamiento de la mercancía a través de los corredores y la cadena de aprovechamiento, que ejerce una influencia decisiva sobre producción, distribución y consumo global. Como dijo Marcos, lo que se intenta es la reducción a nivel global, evidentemente, del tiempo y del espacio con el objetivo de aumentar la ganancia a partir de la entrega de las materias primas ya procesadas justo en tiempo. Entonces se habla de la just-in-time economy. La idea por el corredor transísmico sería que a través del saqueo de los recursos naturales, estos recursos, o más bien llamados bienes naturales, se van a procesar y a trabajar en los polos de desarrollo para que después se suban en los containers, se vayan a través del transísmico a los 2 puertos y de allá se vayan a ser vendidos just in time. La siguiente, por favor. Bueno, estamos en un tiempo de transformación geopolítica, como estamos viendo, y de disputa por bienes naturales
y de reposicionamiento de fuerza en el tablero global, comercial y económica. Los corredores y los clústeres, que como llaman los polos de desarrollo o zonas económicas especiales, son parte esenciales de la reconfiguración económico-territorial y son parte de una renovada política colonial amparada bajo un discurso desarrollista, lo cual conlleva la reestructuración de la vida de los territorios. En este caso, con el corredor estamos hablando del sur de México. Entonces, a través del corredor se pretende aprovechar la posición geoestratégica, además del istmo, y su conexión más que todo con el Océano Pacífico, que es el océano donde se mueve la mayoría del comercio a nivel mundial. Y recordámonos que la mayoría del comercio, el 80%, se está moviendo por mar en este momento. Entonces, desde Salina Cruz se moverían todos los barcos oeste de Estados Unidos o por Asia, en particular por China. Y el istmo es importante como nudo de interconexión de flujo comercial y ruta marítima, lo que ha sido y que es, por otro lado, el canal de Suez en Egipto y de alguna manera el canal de Panamá, aunque ahora está teniendo varios problemas relacionados mayoritariamente con el cambio climático. Y todo esto frente a una disputa en la cual el Estado que logre adquirir el control del istmo tendrá una ventaja geopolítica, económica y estratégica sobre su rival. Adelante, por favor. Bueno, ya de esto ya habló Marcos, solo digo un par de cosas. 2008 hubo la crisis comercial Estados Unidos-China, Trump se le ocurrió poner 25% de aranceles sobre los productos chinos y hubo la crisis de los contenedores que creó muchos problemas de abastecimiento de la producción. Y la guerra Rusia-Ucrania, de esto quería solo decir una cosa, que en Europa el problema de esta guerra ha hecho sí que evidentemente todos los países aliados con la Alianza Atlántica de Estados Unidos han tenido que conformarse con Estados Unidos, evidentemente, y con el cambio en la producción del gas. Y entre otras cosas, bueno, como yo nací en Italia y tengo todavía relación con mi país de origen, lo que ocurrió es que Estados Unidos ha dicho, bueno, nosotros apoyamos a Ucrania, le vamos a dar el gas, que ya no le está abasteciendo Rusia, pero ustedes me hacen el favor de romper el tratado de la ruta de la seda con China que habían firmado en el 2020. Entonces, todo esto está relacionado. Y regresando al nearshoring, hay evidentemente un gran impulso al proceso de relocalización de planta productiva de la cadena de suministro de Asia a Norteamérica. ¿Y por qué es importante el corredor transísmico de los PODEVIS? Por su ventaja logística, por la legislación favorable, o sea, el incentivo fiscal, abundancia de agua, energía y mano de obra bajo costo, pues, que son indispensables para hacerlo funcionar. Recordámonos que los grandes centros industriales de México son el norte, el Bajío, pero ya están teniendo problemas de falta de tierra para poder crear nuevas zonas económicas, de agua, evidentemente, en el norte, y también de energía, lo cual sería un factor más para la posibilidad que se instalen en la zona que se está creando de los PODEVIS en el corredor. Además que hay un gran capital natural y humano. Los de lo humano, entre paréntesis, serían los migrantes que vendrían a trabajar en estos polos de desarrollo en un trabajo de maquila, evidentemente. La siguiente, por favor. Y ya vamos acabando. Quería, bueno, de todo mi discurso, como no den al caso que sean un discurso al aire, tengo un par de notas, o sea, de personas que nos están explicando un poco cómo va el asunto. La primera aclaración es de Marta Ner,
que dice que si es el corredor interoceánico pretende posicionarse como un proyecto competitivo para el comercio mundial y consolidarse como un nudo estratégico de circulación de mercancía, no basta con ofrecer menor tiempo de viaje, ya hemos visto que está entre comillas esto. Tendrá que estructurarse como una plataforma logística, que es lo que estamos intentando analizar, de producción y distribución con múltiples servicios de valor agregado para la mercancía que circula sobre este. Y en un trabajo de Ana Esther Ceseña, en un libro de este año, que habla más de geopolítica, ella afirma que en este momento, cuando las batallas por la hegemonía mundial no deja de generar tensión, Tehuantepec, por su importancia estratégica, podría convertirse en terreno de definición de la supremacía comercial, de las jerarquías y relaciones entre las grandes potencias en pugna, que es un poco lo que estamos intentando de afirmar. La última, por favor. Que, bueno, esto lo dejamos a otro compañero, pero yo creo que es importante decirlo. Sin embargo, en el territorio del corredor, estamos hablando de 98 municipios, hay más de 500,000 de población indígenas. El 66% de la tierra es propiedad social, de la cual el 95% son ejidos. Y la idea de fondo para la realización de este proyecto es arrebatar la posesión efectiva de la tierra a esta población, con grave problema, por lo menos de orden social, económico y ambiental. López y Rivas significa la desaparición total de los sistemas productivos tradicionales, básico para el autoconsumo y la soberanía alimentaria, familiar y comunitaria de los territorios indígenas. Y con esto concluyo, agradecer de estar acá con ustedes. Pues muchas gracias, Andrea. Abres la temática a algo que se va a profundizar en sesiones, pero ya abres el puente hacia las poblaciones indígenas y campesinas de la zona. Entonces, pues yo creo que se retroalimentan mucho las diferentes sesiones del seminario. Y en esa lógica, pues vamos a cerrar con la presentación de Luis Manuel Martínez Estrada, que se titula CIEPAC y el Canal Seco en la configuración de la zona específica de intensa acumulación del Triángulo Norte de Centroamérica. Y interesante ver el contrapunto, porque siempre pensamos en Panamá, pero ver el norte de Centroamérica, pues es una perspectiva a lo mejor que se discute poco y de la que sabemos poco, pues la mayoría de los mexicanos, por decir algo. Luis Manuel Martínez es maestrante en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y sus especialidades están en democracia y gobernabilidad, sistemas familiares y cultura de paz. Actualmente es coordinador del área de la Universidad Autónoma de Honduras en La Ceiba, Honduras, y es también coordinador del Observatorio Regional de la Violencia en la Universidad Autónoma de Honduras y coordinador para Mesoamérica del Grupo de Trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización para CLACSO. Es investigador activo de la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica y desde 2018 también participa en CLACSO. Secretario de la Asociación de Sociología, ACAS, ponente y expositor en congresos internacionales de sociología americanista y de educación superior, con publicaciones en revistas nacionales e internacionales y coautor de libros. Entonces le damos la bienvenida a Luis Manuel Martínez y tienes 20 minutos, por favor. Muchas gracias, Adriana, compañeros de Radical. Espero me escuchen. Ahorita estoy teniendo un poco de interferencia aquí con el internet, pero espero que vaya saliendo bien la transmisión. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, gracias. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Un placer compartir con ustedes y sobre todo con un panel
tan elevado y con una capacidad analítica de explicar la realidad tan extraordinaria. Como dijiste previamente en la introducción y ampliando un poco lo planteado por los compañeros y colegas Noelia, Andrea y otro compañero, el trabajo que estamos presentando es el conjunto, es la propuesta que estamos desarrollando para un proyecto de investigación titulado desde la perspectiva de las zonas específicas de intensa acumulación, SEIA, que es un tema que estamos desarrollando en nuestro grupo de trabajo de Claxo. Para poder entender y entrar en contexto en la presentación, es necesario explicar que nosotros nos circunscribimos a un enfoque teórico desarrollado por el sociólogo estadounidense William E. Robinson sobre la teoría del capitalismo global. A partir de la teoría del capitalismo global y el concepto de espacios globales de acumulación capitalista, hemos impulsado conjuntamente a nivel latinoamericano, sobre todo con colegas de todo el continente, una estrategia de investigación en la que estamos haciendo análisis comparativos sobre diferentes espacios de acumulación capitalista integrados en la frontera norte de México, Estados Unidos, Mesoamérica, que es parte del trabajo que estamos desarrollando, al igual que Marcela y Juan Manuel, que están trabajando también en el territorio mesoamericano, o proyectos como el Tren Maya y el mismo corredor ísmico de Tehuantepec. Asimismo, compañeros, colegas que lo están haciendo desde la Patagonia Austral, la Amazonía y La Plata, entre otros. Entonces, en este sentido, el trabajo vamos a ir avanzando. Es una investigación de carácter analítica en la que se va a analizar, si la avanzas, porque no se ha movido, vamos a analizar dos casos específicos a través de la metodología de estudios de casos para entender el Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Qué es el Triángulo Norte de Centroamérica? Es un territorio conformado, como lo ven en el mapa, por 3 países: territorios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Se le da esta categoría de Triángulo Norte de Centroamérica a partir del año 2014, desde una iniciativa que los compañeros previamente señalaron sobre la Alianza para la Prosperidad de Centroamérica, impulsada por el gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Desde ahí se viene acuñando el concepto de Triángulo Norte de Centroamérica, que para poder entender que que el Triángulo Norte de Centroamérica es una SEIA, es decir, una zona específica de intensa acumulación, vamos a hacer un análisis a través de 2 grandes megaproyectos. Uno de ellos es el CIEPA, que es el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central por sus siglas, y el otro que es el corredor logístico, también conocido como Canal Seco, que une a Puerto La Unión en El Salvador y Puerto Cortés en Honduras, atravesando aproximadamente 317 kilómetros de longitud. Para poder abundar en el tema, si quieres adelantar los objetivos para perdón, Luis, está oscilando tu avanzar. sonido. ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, gracias, sí. Sí. Puedes ir avanzando para ir desarrollando la temática con la siguiente, por favor. Muy bien. Sí. La siguiente, para ir avanzando, ya estamos impulsando esta es parte eminentemente de la construcción del trabajo, que es una metodología, como dije, con estudios de caso, una metodología mixta, cuantitativa, cualitativa, porque también se va a analizar y ya se está trabajando en la recolección de campo a través de entrevistas con informantes claves para ver los niveles de conflictividad
generados a partir de estos proyectos. En la siguiente diapositiva quiero profundizar la siguiente diapositiva. Podemos nosotros ir analizando el tema de los aspectos teóricos, que esto es sumamente importante para poder ver cuál es nuestro andamiaje y nuestro esqueleto para poder analizar este enfoque. Vean, inicialmente, como les dije, estamos desde un enfoque de William y Robinson desde la teoría macro sobre el capitalismo global. Tesis plantea que desde el enfoque crítico marxista, que las clases sociales tradicionalmente planteadas de la burguesía y el proletariado desde la teoría marxista han tenido una evolución histórica en la que en el nuevo contexto, a partir de la década de los 70, autores como el mismo David Harvey, que lo han planteado aquí previamente, tienen enfoques, Wallenstein, otros sobre el sistema mundo, pero William Robinson establece que el concepto de Estado, por ejemplo, ha quedado obsoleto en el nuevo contexto capitalista global. Y es así que él plantea la clase capitalista, es decir, un grupo de personas que se manejan los grandes medios de producción a nivel global, que están interconectados ya no por el Estado-nación, sino conectados por otro sistema, otras redes de capital, sobre todo de carácter financiero, en la que plantean propuestas de generar proyectos, generar grandes escalas como BlackRock y otros grandes consorcios a nivel global, en los que no importa su nacionalidad, así pueden estar interconectados grandes capitalistas de Silicon Valley, por ejemplo, en la cual pueden haber gente de América Latina, el mismo Carlos Slim, podemos poner el ejemplo, invirtiendo en China, así como chinos invirtiendo en Estados Unidos, conjuntamente a europeos, etcétera. Entonces, el concepto ha evolucionado al concepto de clase capitalista transnacional. Desde esta perspectiva, la clase capitalista transnacional también tienen, obviamente, redes. El Estado-nación es un concepto planteando innecesario para la reproducción capitalista, establece este autor. En ese sentido, el Estado ha asumido una visión de Estado transnacionalizado. ¿Qué es el Estado transnacionalizado? Son aquellos territorios en los que gobiernan élites económicas y políticas al servicio del capital transnacional. Es decir, son políticos que en lugar de defender los intereses nacionales del Estado-nación o de sectores de grupos, además están financiados o en su defensa. Entonces ahí podemos encontrar nosotros cómo a través de la política se abren las puertas para lo que planteaban los compañeros previamente, los tratados de libre comercio, las iniciativas, los proyectos como el Plan Mérida, etcétera, que sirven para otros intereses, aparte de lo eminentemente político, también lo económico, lo militar y otros tipos de situaciones. Entonces, con estos dos conceptos, este autor nos dice que la dinámica capitalista en las últimas décadas la podemos nosotros ubicar a partir de dos grandes tipos de estados. En primer lugar, los estados capitalistas desarrollados, donde toda la fuerza capitalista y el impulso se ha visto en el siglo anterior, pero también hay otros espacios que son conocidos como espacios de reserva capitalista, es decir, son espacios donde el capitalismo como tal penetró, mas no tuvo la misma intensidad como en los países centrales. En este caso, encontramos territorios dentro de ciertos estados-nación, como el caso de México, vemos territorios como el sur de México y Centroamérica, que históricamente y culturalmente se ha conocido como Mesoamérica, como un espacio de estos globales de reserva capitalista, en los que encontramos grandes cantidades de naturales en el área de la minería, en el área de la producción energética, en el área de turismo a gran escala, agronegocios, entre otros, que permitirán al capitalismo global tener este respiro y esta producción
dado que están siendo sobreexplotados los recursos en los países centrales. Entonces, así podemos encontrar la Amazonía, podemos encontrar la Patagonia, podemos encontrar también otros territorios en la frontera norte de México y sur de Estados Unidos, en los que el capitalismo no ha explotado intensivamente. Así, en síntesis, este es un planteamiento teórico, pero también hay otros aportes de autores como Harvey o Saskia Sassen en el Ciudad Global, etcétera. Pero seguimos en la siguiente diapositiva. Dicho lo anterior, estos casos de estudio fueron elegidos o fueron seleccionados debido a múltiples criterios. Los criterios sobre todo que tienen que ver con la CIA o la zona específica de intensa acumulación, que es, en síntesis, es la interconexión de varios territorios o de varias secciones territoriales para impulsar procesos. Se interconectan proyectos también, grandes proyectos, así como proyectos mineros, proyectos maquileros, proyectos de turismo. Hay una interconexión que los hace funcionar de forma más expedita. Hay mucho capital transnacional alrededor de él, capital de Europa, de Norteamérica y Asia. Y tienen usos múltiples entre tantos criterios. Uno es, por ejemplo, en el caso del corredor seco, tenemos que en el corazón del corredor seco, en la del departamento de Comayagua, Honduras, aparte de haber un aeropuerto internacional como es el de Palmerola, hay una base militar de los Estados Unidos de América. Es decir, tiene funciones duales para la movilización de tropas, tanto para el Mar Caribe en el lado de Puerto Cortés como para el Océano Pacífico en el caso de Puerto La Unión en El Salvador. Entonces, se presentan en cada uno de estos proyectos este tipo de situaciones. En la siguiente diapositiva podemos ver detenidamente también otros criterios vinculados con el financiamiento, sobre todo internacional, donde vemos bastante influencia del Fondo Monetario del Banco Interamericano de Desarrollo, y ahora estados como el de Honduras, por ejemplo, está entrando a la iniciativa del Banco Andino para el Desarrollo y los fondos chinos también del Banco de Desarrollo Internacional de ese país para poder impulsar este tipo de iniciativas. Siguiente diapositiva. Bien, aquí ya entramos para, con forma más profunda, ir analizando la situación que tenemos nosotros, que hemos estado impulsando sobre el Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Por qué es importante estudiar el Triángulo Norte de Centroamérica? En la siguiente diapo podemos ver algunos datos generales de esta área. En síntesis, el área como tal tiene arriba de 2 cuadrados. Es decir, si sumamos la superficie de los 3 países, llegamos a este. Y un mercado que teníamos para el 2021 aproximadamente de 33 millones de personas. Si lo vemos así globalmente, estaría entre los 10 primeros grandes mercados de la región del continente americano. Para el capital transnacional es mucho más fácil y mucho más lucrativo establecer nexos desde esta perspectiva global que estar trabajando con países específicos. ¿Qué elementos en común tienen estas 3 naciones? Tienen estos 3 estados-nación. En primer lugar, y los mexicanos lo saben muy bien, el tema de la migración. Son estados en los que son eminentemente expulsores de población. Obviamente, el caso de Guatemala y El Salvador tienen una tradición migrante mucho mayor debido a los procesos de guerra civil que tuvieron en la década de los 70. Ahora se suma a esta dinámica a partir de la década de los 90, finales de los 90, con la implementación del modelo neoliberal y los desastres naturales ocurridos desde 1998, luego los conflictos políticos de la siguiente década, en el 2009, y la década anterior con el tema de la violencia armada, sobre todo de las maras, la situación de maras y pandillas. Entonces, estos fenómenos han vuelto a estos 3 países expulsores de población, sobre todo de población joven y mujeres. Son los 2 grandes contingentes poblacionales colectivos que se ven evidenciados, que salen
de estos territorios. Eso es un elemento en común. Segundo elemento en común que tienen, los tres estados tienen debilidad institucional, son frágiles políticamente, sus instituciones están corroídas por la corrupción. Obviamente son tres estados altamente influidos por el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en el último siglo, tanto así que son conocidas como las Banana Republics. Son estados en los que la inestabilidad política ha estado, vale el juego de palabras, impulsada en factores externos e internos. Son estados altamente oligárquicos, con sectores políticos concentrados en oligarquías vinculadas no solamente a los capitales nacionales y a los circuitos internacionales del capital, sino también a crimen organizado, también al tema del militarismo. Son castas cerradas que entran. Entonces vemos que esos elementos que tienen en común estos tres países los vuelven indispensables para agruparlos y generar algunas iniciativas externas para poder impulsar ante esos elementos que mencioné previamente. Son vulnerables y son fácilmente permeados para que agencias de desarrollo internacional u otras instancias de financiamiento puedan ingresar libremente a invertir, entre comillas, en los múltiples recursos o bienes naturales con los que cuentan estos tres países. Entonces, bajo ese contexto es que estos tres países configurados como Triángulo Norte de Centroamérica lo analizamos a la luz de una zona específica de intensa acumulación. En la siguiente diapo podemos ya impulsar, ver inicialmente el primero de los proyectos, que es el sistema de interconexión eléctrica para América Central. Este proyecto de interconexión conllevó una serie de transformaciones desde la última parte de la década del siglo XX, sobre todo después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala y El Salvador, y sobre todo también Nicaragua, para poder impulsar desde una visión capitalista, dado que se funda, por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica durante esa década de los 90 del siglo anterior. Nación y pasar la producción energética, que en todos los países estaba controlada por el Estado a través de empresas estatales. Se liberalizó la producción energética a inicios de la década de los 2000 y puso la producción de energía como un bien disponible para el mercado. Y es así que grandes empresas transnacionales, sobre todo capitales estadounidenses, españoles, entre otros, vieron en la región un potencial para poder lucrarse a partir de la producción energética. Y es así que se comenzaron a privatizar, debido al tema de la deuda externa con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entre las recetas estaba la privatización de estas empresas de producción de energía estatal. Algunos las hicieron completas, otros parcialmente. En el Triángulo Norte se dio la transición de forma pausada. No obstante, a partir del año 2006, con la firma del Tratado de Libre Comercio, también se impulsa la producción de energía renovable, entendida esta, sobre todo energía eólica, energía hidráulica, que tiene gran potencial en la región, y en ella los estados dejaron de invertir en esta producción y se concentraron más en el sector privado. En síntesis, se puede decir que la producción energética que estaba controlada por los estados pasó en menos de 20 años, que era controlada casi en un 80-90% por parte de la producción pública, a la producción privada en casi 2/3 ya en la década de los 2000. Aquí podemos ver, y muchos autores plantean, que uno de los causales, por ejemplo, de la desestabilización política en la región, sobre todo el tema del golpe del 2009, se vincula directamente a impulsar con mayor prontitud
estas iniciativas extractivas en la región, en el caso de Honduras, dado que el gobierno de esa época que firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, posteriormente estaba también en firma tratando de impulsar otro acuerdo, el grupo de los BRICS, y eso geopolíticamente desestabilizaba los intereses transnacionales de los grupos de la clase capitalista transnacional que veían sus intereses influenciados y que podían perder en esta región. En la siguiente diapositiva vemos que la producción de energía tiene un objetivo. No tanto es cubrir la demanda de los países de la región, sino que más bien lo que busca es que esta producción energética se conecte o se interconecte con la producción que se está suscitando en México. Y ustedes mejor que yo conocen la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas y toda la privatización de la producción de energía en su país. Los megaproyectos de los cuales los compañeros hablaron en el istmo de Tehuantepec o la frontera norte de México, dado que se está trabajando y se está impulsando todo el tema del cambio de matriz energética por el tema de cambio climático, entre otros, para cambiar la producción energética, y estos países centroamericanos, desde Panamá hasta Guatemala, por todo el istmo centroamericano y el sur de México, serían como las grandes baterías que van a alimentar todos estos circuitos de producción a gran escala que se va a dar a lo largo del cinturón del istmo de Tehuantepec, el sur de México y sobre todo la frontera norte México y sur de Estados Unidos, como una iniciativa que se están planteando entre acuerdos de la Panamá. Para ello se están impulsando medidas conjuntas con estos estados y a la vez medidas en otros planos, sobre todo el plano de seguridad, con inversiones en políticas de seguridad que sobre todo el gobierno de Estados Unidos está impulsando en estos tres países, pero también en el tema de los estados de derecho, dado que los inversionistas exigen que haya un estado de derecho sólido en estos países para ver garantizado sus intereses y su patrimonio que será invertido en esta región. En la siguiente diapositiva. Por favor, Luis, ya estamos sobre el tiempo, ya pasaron de los 20 minutos y necesitamos dejar un espacio bien. Aquí para vamos cerrando ya entonces. Discusión. Sí, por favor, si puedes ir cerrando. Gracias. Excelente. Dale, gracias. Aquí tenemos los temas de la producción de energía. En la siguiente. Irlas pasando si quieres continuamente, solamente son ilustrativas. Podemos ver que no solamente el Triángulo Norte están trabajando estos proyectos como tales, sino que los megaproyectos llevan conjuntos otra serie de cuestiones anexas como la producción energética, los proyectos turísticos a gran escala, la agroindustria a gran escala, sobre todo producción de palma, café, cacao, entre otros, los proyectos turísticos en la bahía de Tela, bahía de Trujillo, producción para la exportación, sobre todo mercados asiáticos. Igual sigue con las presentaciones y finalmente lo que planteaba al inicio, cuáles son los detonantes que permiten que estos tres países se vuelvan claves para la inversión transnacional. Capitalismo transnacionalizado. En primer lugar, vemos la total dependencia que tiene del financiamiento internacional, sobre todo el endeudamiento que tienen estos tres países, aunado a la debilidad institucional. Son estados con instituciones completamente débiles y frágiles que son corroídas, así como son corroídas por sectores políticos y la corrupción, también por sectores criminales o intereses externos, sobre todo de embajadas de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países que actualmente están firmando acuerdos como China y otros países asiáticos. Y asimismo,
finalmente son territorios con vastos bienes naturales o recursos en esta índole. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, Luis, y te agradezco también, pues en nombre de todos, que hayamos podido cerrar en el tiempo, porque tenemos ahora, pues, minutos aproximadamente para preguntas o intervenciones de todas las personas que han estado participando, siguiendo la sesión. Si alguien quiere tomar la palabra, pues bienvenidos. O no sé si en el chat también se me ayudan, si hay alguna pregunta o comentario. Sí, no, estamos revisando el chat aquí y todavía no hay preguntas ni vamos a ver las de Facebook, te las pasamos. Sí, gracias. Bueno, sí, hay un tema en lo que se animan los demás que yo quisiera abrir. Digamos, hay como una doble lógica en todos estos megaproyectos. Por un lado hay una lógica extractiva y se ve clara en el caso de la minería, de los recursos naturales, incluso de la energía. Pero por otro lado hay muy fuerte una lógica industrial, sobre todo en el caso de México, en el caso del Istmo, pues es convertir una zona que había sido predominantemente campesina, convertirla en una zona industrial. Entonces, ¿cómo se empatan estas lógicas entre el extractivismo y la industrialización? Esta idea de que a los países de la periferia se les reservaba la exportación cruda de materias primas y los países desarrollados tenían el procesamiento más sofisticado de bienes como por ejemplo los semiconductores. Pero ¿qué pasa cuando en México se están instalando empresas de semiconductores, aeroespaciales? Se ensambla con la maquila, es verdad, pero también hay tecnología sofisticada. Entonces mi pregunta sería, ¿qué tanto nos sirven estos esquemas dicotómicos para comprender lo que está pasando y lo que está cambiando en el tiempo actual? Bueno, no sé si alguien más, la idea es que tuviéramos varias preguntas, comentarios y después dar la palabra a los ponentes para redondear o responder o polemizar algunas de las cosas que se digan. Sí, hay una pregunta para Noelia en el chat en Facebook, Sí. que, bueno, preguntan cuál es la función de la USAID en este megaproyecto y en los demás megaproyectos que se están ejecutando en el sur-sureste del país. Sí. Noelia, si quieres responder ahora en lo que se van animando más compañeras, compañeros con otras intervenciones. Sí, gracias. Bueno, habría que remontarnos un poco a la historia y el contexto en el que surge la USAID, que justo es en el marco del conflicto de la Guerra Fría y en particular de Vietnam. Entonces, desde entonces cumple una misión con la estabilización y en su sentido más claro, digamos, con la pacificación, pero cumpliendo justo misiones que podríamos nosotros denominar como misiones civiles o funciones civiles. De hecho, la USAID es una de las grandes precursoras del modelo de intervención de las ONGs. Surge, digamos, bajo esta lógica de persuasión, convencimiento, generación de consensos, para evitar el uso de la fuerza que estratégicamente en algún momento puede contravenir los intereses del propio Estado. Y eso está dicho así también en el manual, ¿no? O sea, cuando explican, por ejemplo,
suponiendo un escenario en el que un grupo de gente colapsara alguna infraestructura estratégica, etcétera, si el gobierno reacciona con la misma fuerza, tendría que pensarlo muy bien, porque si hay base social que respalda la insurgencia, eso podría contravenir, digamos que la esquema de fuerzas, ¿no? Entonces la USAID, de alguna manera, por un lado, funciona como una especie de financiador, ¿no? Muy asociado a esta idea del tercer sector, bajo el modelo de la ONG, pero en el marco de una estrategia militar contrainsurgente más amplia, que en este caso tiene que ver con funciones de estabilización, pero también con lo que está ahí, que en el último ciclo, ya el establecimiento de la insurgencia 3D tiene mucha importancia, porque son quienes viabilizan esta otra, o sea, de las 3Ds y desarrollo, la del desarrollo. Son quienes financian, son quienes ajustan los dineros, quienes hacen los tratos con los gobiernos locales, municipales, con las ONGs transnacionales o nacionales, etcétera. O sea, tienen, digamos que distintas funciones. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, su misión o su función sería la de la estabilización. Y miren, ojo, eso es algo importante, o sea, quiero hacer esta otra nota, porque por el contrario, también en algunos escenarios pueden cumplir la función completamente contraria, que es la de la desestabilización, ¿no? Y vía, por ejemplo, recursos, o sea, hay casos, por ejemplo, como el de Chile, donde detrás de las primeras grandes avanzadas de las huelgas de transporte estaba la USAID financiando y asusando, ¿no? O sea, depende de los escenarios, pero como vimos en el esquema que está en el propio manual de contrainsurgencia, su misión y su función es estratégica. Y es una cuestión que no se negocia con los gobiernos, porque viene, vamos a decir que junto con pegado o de la mano con los paquetes de recursos, ya sea para seguridad militar, así abiertamente, o para lo que se conoce como asistencia para el desarrollo. Ahora, para cerrar, lo que yo estoy observando y pensando un poco en su propia evolución, o sea, el contexto específico de la 4T y el Istmo, la función que está cumpliendo la USAID es una función de desmovilización vía estos programas, de fragmentación, de ingeniería de conflictos, pues un poco lo que expuse, ¿no? De fragmentación, de básicamente, como dice, les decía, les comentaba de este informe del FRAIBA en Chiapas, porque en Chiapas está mucho más claro, por ejemplo, cómo se relaciona con el paramilitarismo abierto, ¿no? Y con Sembrando Vida, etcétera. Tiene esta función así, ¿no? Pero es una función soterrada, o sea, no se conoce. Incluso muchos gobiernos, pues y lo importante es eso, que hace parte de un modelo de intervención vía tercer sector, que les diría para cerrar, pone también el acento sobre el papel de las ONGs en general, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas ONGs, más allá de que estén financiadas o no por el Departamento de Estados Unidos, como es el caso de la USAID, que cumplen estas mismas funciones y misiones, y que yo lo que he visto es que en algunos casos generan, por ejemplo, conflictos en las comunidades, que eso es parte de la ingeniería de conflictos, porque literal los echan a pelear por recursos, por dinero, o, bueno, pensando un poco en el caso de Oaxaca o Guatemala, que por ejemplo en el marco de la guerra se llenó de ONGs, les digo, nos hace pensar cuál es el papel o la función del sector, que en un sentido concreto, cuando se creó así,
con una función abiertamente contrainsurgente, para fragmentar, para desmovilizar, para aislar a las insurgencias. Y yo lo que pensaría es que eso sí está ocurriendo en este momento en la 4T y en el istmo, más allá de este como circo mediático que se armó, que porque estaba financiando artículo 19, ¿no? Lo que dijo ahí ¿no? Eso era más bien parte, pienso yo, como hasta una estrategia que de alguna manera distrae del verdadero fondo de lo que está haciendo USAID en realidad, hoy por hoy. Si pensamos que ahora va a ir a financiar, por ejemplo, a Honduras, bueno, a Centroamérica, replicando el modelo de Sembrando Vida, que ya le llaman Sembrando Oportunidades, no nada más con la misión de contener la migración, sino también de desmovilizar, es un poco lo mismo. Cualquier insurgencia que quisiera avanzar, pensemos eso. Decimos que la contrainsurgencia 3D tiene como misión última generar legitimidad, pues es un poco lo que van haciendo, generan legitimidad y con eso desmovilizan. Sí, gracias. Sí, gracias a ti, Noelia, al contrario. Vamos a pasarle la palabra a Gerardo L. Gerardo, por favor. Gracias. Saludos de Veracruz a muchos conocidos del Facebook y felicito a quienes han organizado este evento. Tengo años de estar siguiendo todo lo que ha sido los megaproyectos, así le ha llamado, megaproyectos. Y uno de los principales factores de esta situación ha sido, como bien dice Noelia, y es uno de los temas que también he seguido puntualmente, ha sido la militarización. Lo estamos viendo en el caso del Trenecito Maya, llamado Trenecito Maya, donde Pedro Uc ha levantado la voz precisamente por lo que dice Noelia, a través de estos programas gubernamentales, están rompiendo los hilos que unen precisamente a las comunidades a través de estos programas. Eso ha sido también en el caso de las comunidades zapatistas que no han podido, sino a través del paramilitarismo, a través de armar precisamente a los grupos indígenas para poder socavar a los grupos zapatistas. El proyecto del Istmo es un proyecto que de alguna manera está destrozando a las comunidades del Istmo de Tehuantepec. Veracruz es uno de ellos. La problemática de la privatización y los megaproyectos que están haciendo ahí para poder unir precisamente esos enclaves que tienen años de estar buscando el gobierno de construir, le falló con el Plan Puebla-Panamá, aunque como mencionó el compañero de la Claxo, sí ha sido un éxito en el caso de Centroamérica, donde los pueblos de desarrollo, entre comillas, no así para los pueblos que viven ahí por la situación, el crecimiento y de la generación de los energéticos. En fin, no ha mejorado, todo lo contrario, estamos viendo que se ha empobrecido esa política neoliberal en Centroamérica, ese apoyo a los gobiernos, que lo que ha generado es precisamente ese fenómeno de Estados Unidos. Y también ahí existen procesos de militarización, porque hay grupos precisamente insurgentes que están surgiendo y que tratan de contenerlo, como bien dijo la compañera, a través de programas que están exportando desde México para poder tratar de controlar a las comunidades indígenas, como a través de dinero para socavar. Entonces quiero felicitarlo porque haber nombrado a Beatriz Ezeña para mí es de las que inició con esa lucha por dar a conocer precisamente toda esta situación que han generado los megaproyectos. Y otro de la contrainsurgencia que también es muy famoso es Gilberto López y Rivas, que lo mencionaron también. Así que es necesario que este tipo de eventos se siga dando, aunque estamos viendo, por lo que yo he estado viendo de entonces para acá,
que la graduación ha sido de mal en peor. Es decir, la situación para las poblaciones, para los pueblos, para las comunidades, simplemente es destructiva lo que están haciendo estos megaproyectos y lo que están haciendo con las políticas de apoyo. Gracias y gracias por darme la oportunidad de saludar a algunos amigos como Ramón Vera y otros que están en el Facebook. Y por favor, Gerardo. hay que seguir con este evento. Vamos a más que están pidiendo la palabra. Antes de pasar a los ponentes, Ramón Vera está pidiendo la palabra.